Vamos a ver. a comprender todos estos detalles, hemos invitado acá a Melvin Escudero. Él es economista y profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por venir acá, porque en realidad nos ha preocupado y queremos saber cómo nos afecta a nosotros los peruanos esta caída. Nuestro país está interconectado a nivel mundial con todas las economías. Y dos de las economías más importantes en el planeta son Estados Unidos y Japón. Lo que ha pasado la semana pasada en Estados Unidos es que las bolsas, que normalmente trabajan inversiones con expectativas, me refiero a quién compra acciones en la bolsa. Obviamente son los grandes inversionistas empresariales del mundo, pero también hay millones de personas que invierten en bolsa desde $100, $500, $1000. Los que tienen AFPs, por ejemplo, en Perú, cerca del 20-30% de sus portafolios está invertido en bolsa a nivel mundial. Entonces, cuando se invierte en bolsa, se piensa a futuro. Y normalmente cuando uno compra acciones es porque va a esperar utilidades. Y las utilidades vienen porque la economía crece. Pero lo que ha pasado en Estados Unidos es que teníamos una economía muy sólida, pero la semana pasada salieron unos números de desempleo el viernes. Y subió la tasa de desempleo en Estados Unidos y eso preocupó a todos. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Estados Unidos ha sido muy fuerte en mantener las tasas de interés americanas en 5,25, 5,50% al año. Tasas relativamente altas históricamente hablando. Lo normal es que esas tasas estén alrededor de 3%, 3,5%. En la época de la pandemia esas tasas se fueron a cero. Entonces, al nivel de 5%, con la economía que podría desacelerarse, los mercados se han preocupado y la probabilidad de recesión en Estados Unidos para el próximo año ha subido a 20%. ¿Y eso se traduciría en recesión también para nuestro país? Exactamente. Estados Unidos, como es la economía más grande del mundo, afecta a todo el planeta. Entonces, ¿cuál ha sido la primera reacción de los inversionistas? Vender. Porque si empieza a disminuir el crecimiento, la probabilidad de recesión es 20%. Difícil que suceda. Solamente una salvedad para que la gente igual lo tenga claro, porque mucho se habla de recesión. Recesión también lo anunció el gobierno también para a inicios de año el tema de recesión. Pero ¿qué es la recesión, no? Que es la pérdida generalizada de la actividad económica o la baja o empieza a menoscabarse la actividad económica, por ende también el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaría concretamente en los próximos meses en el Perú a raíz de lo que ha ocurrido en Asia? Ok. Estados Unidos movió esto, la gente se ha convencido en Estados Unidos de que el Banco Central de Estados Unidos va a empezar a bajar la tasa a partir de septiembre. Y probablemente para el próximo año esa tasa que está en 5,5 termine en 4,50 o 4. La bajada de las tasas es buena para la economía y la debería ayudar a subir. Sin embargo, en Japón ha sucedido lo contrario. El Banco Central de Japón durante mucho tiempo tuvo la tasa de interés en menos 0,1. En julio la subió a positivo, más 0,1. Pero ahorita al empezar agosto lo ha subido a 0,25. Entonces, al revés subió la tasa de interés en Japón. Y eso lo que ha hecho es que los especuladores a nivel mundial tengan que desarmar sus apuestas que habían hecho de arbitraje en Japón. Aquí me explico. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, se han prestado en Japón a tasas negativas o cercanas a cero, para invertirse en países como Estados Unidos y Europa, que estaban pagando tasas de 3-5%. Se genera una gran ganancia. Si usted se presta al 0% y luego lo invierte al 5%, después devuelve el préstamo y está ganando mucho dinero. Pero cuando el Banco Central de Japón subió eso, se ha generado una revaluación del yen japonés. En julio estaba en 160 y ahora está 145. Eso es 10% de valor de pérdida del dólar. Y eso lo que ha hecho es que los mercados entren en una especie de pánico en Japón y en los últimos 5 días se haya caído la bolsa más de 20% hasta el día de ayer. Pero hoy día en la mañana, porque hay 13 horas de diferencia, la bolsa de Japón ha rebotado 10%. Entonces la caída neta es 10%. Entonces lo que hay que aprender es que los mercados financieros, como se mueven por expectativas, son muy volátiles. Suben, bajan, pero hay una razón de fondo. La razón de fondo que sí nos puede afectar es que cuando empiecen a bajar las tasas de interés en Estados Unidos porque la economía se está debilitando, el crédito a nivel mundial va a favorecer a Perú. Y ahí nos detenemos. Eso significa que tendríamos que pensar a largo plazo, ¿no es cierto? Correcto. Es decir, me comentaba usted, si es que hay que hacernos deudas, si sea el caso, que sean en dólares, porque de acá a largo plazo, 2-3 años más o menos estamos hablando, o hasta más.
Sí, lo que va a suceder es que el dólar, al bajar las tasas de interés de Estados Unidos, se va a debilitar a nivel mundial. Ya. ¿No? Pero países que son productores de metales, el oro, la plata, el cobre sobre todo, Perú es líder en los 3 metales, ¿qué es lo que sucede? Van a exportar en los próximos años de manera significativa. Ya. Y eso lo que debe hacer como tendencia económica es que el dólar empiece a bajar. Pero De de acá 3.70, 3.50, 3.10, pero de acá a los próximos años. Sin embargo, en nuestro país tenemos un riesgo que obviamente los mercados lo tomen en cuenta y los peruanos también. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Claro, Bueno, claro. Entonces, de ese riesgo depende Bueno, a si, ver, si el apelando- tipo de cambio va a subir o apelando no. un poquito a su sapiencia, que además usted es también docente. Vamos a hacer un poquito utilitario esto para que la gente lo pueda entender y de repente la gente que no tiene algunos principios de economía muy fuertes puede entenderlo, porque la gente se pregunta, ¿qué hago? ¿Cambio mi plata, mis ahorros de soles a dólares? ¿Los dólares que tengo los convierto a soles? Esto de la recesión a largo plazo en nuestro país podría ser que cuando voy al supermercado, cuando voy al mercado, las cosas van a estar más caras, o yo como productor agrícola voy a tener también algún descenso en mis ventas. ¿Cómo va a ser eso en el llano para la gente? Claro, es bien importante, especialmente para cualquier persona, cualquier ciudadano, que no es empresario ni productor, tratar de hacer todo en la moneda en la cual gana su dinero. En soles, Por pasamos a ejemplo, soles. si ganamos en soles, ¿Ya? se debe endeudar en soles, Ya. todo debe estar en soles. Ya. Porque asumir el riesgo cambiario, Volátil. sin ser un experto, te puede generar problemas y dolores de cabeza a futuro. Pero, Ok. pero si la proyección es de que el dólar baje de acá a 3 años, ¿por qué no lo pondría en dólares? Ah, no, bueno. Claro, el detalle es que no sabemos quién va a ser el próximo presidente. Y podría también subir. Exactamente. Si hay un presidente que te Ojo, cambia eso es las reglas de importante. juego, Claro, Eso a es subir, ¿no? importante. claro. Pues, ¿qué es lo que sucede en el tema político? Y ahí también el ciudadano es responsable, porque quienes eligen los presidentes Ya. somos los propios peruanos, ¿no? Bueno. Sí, sí. La mayor parte de ciudadanos en todas las encuestas Ya dicen sabemos que a veces elegimos, ¿no? ¿qué quieren de un país todos los peruanos? Prosperidad, calidad de vida, salud, educación, seguridad. Y hay otra lista larga. Ajá. Para eso hay que elegir un buen presidente. Si Perú elige un buen Ojalá que se presidente, pueda. sin que sea un genio, que sea Sí. un presidente promedio, pero Promedio. bueno, que piense positivamente, que genere confianza, Claro, claro. el Perú va a volar. Ajá. El Ya. PBI puede crecer 5 o Ojalá. 6% el 2026, 27, 28. Bien. Entonces hay que ser como ciudadanos conscientes a quién elegimos. Porque si estamos buscando empleo, entonces busquemos buenas propuestas que generen confianza Y en el las empleo. deudas, por ejemplo, si quiero comprarme un carrito, si quiero comprarme un departamento, me endeudo también en soles. Claro, es correcto. Sin embargo, hay un detalle. Las tasas de interés han estado muy altas el 2023. Ahora el 2024 empiezan a bajar. Entonces, si nos vamos a endeudar, aguantemos un poquito, porque si te vas a endeudar a 10 años, a 5 años, a 3 años, Buen tip. las tasas de interés para el 2024, finales de 2024, 2025 van a ser más bajas que hoy en día. A nivel mundial. Aguantar, señor, aguántese un poquito, Otra unos preguntita, meses. pero como hablábamos, ¿no? Los peruanos, la gran mayoría de peruanos vivimos tipo el día a día, ¿no? Entonces, a la plata que puedo tener para mañana para cocinar, mañana para comer, o un mes a lo mucho, y eso, ¿no? Entonces, todo este tema de las bolsas que caen, el 10% o el 12%, ¿eso no me puede afectar para mi día a día actualmente? En el día a día, no, porque digamos, la economía tiene efectos entre 3, 6, 12 meses, 2 años, 3 años. Lo Ok. que va a pasar con todos estos reacomodos a nivel global es que, por lo menos en el muy corto plazo, me refiero ahorita a agosto, septiembre, los mercados van a estar muy cautelosos en poner plata en países riesgosos. Entonces, por ahora, tenemos que estar a la expectativa, porque si había mucha gente que iba a venir a Perú a invertir, Ya. eso va a estar pensar dos un veces ahorita. poco neutral. Ya. No es así cuando hablamos de proyectos de infraestructura o de proyectos mineros, cuyo horizonte de inversión pues son 10 años, 15, 20 años. En ese caso, como Perú ha tenido un embalse de proyectos debido a la crisis que hemos tenido en los últimos 5 años política, Ajá. hoy en día Perú está poniéndose, gracias al trabajo que está haciendo el ministro de Economía y otros ministros, en bandeja varios miles de millones de dólares en proyectos, ¿no? Acordémonos que se va a inaugurar Chancay en noviembre. Sí, claro, ahorita nomás. Entonces Perú está poniéndose en vitrina. Entonces lo que puede afectarnos en el corto plazo es que si iba a venir mucho dinero rápido, se va a tomar un poquito más de tiempo. Pero a largo plazo, Perú, siendo un productor especialmente de cobre y teniendo, digamos, esta infraestructura que se va a construir,
es un país muy atractivo para el mundo. Sí, ¿no? Nuestra debilidad, nuestro talón de Aquiles, ahí donde estamos sufriendo, es el tema político. Y ahí es donde tenemos que todos los ciudadanos ser responsables cuando emitimos los votos. El sol viene fuerte todavía, ¿no? Ahorita va a ser más fuerte, definitivamente, ¿no? Puede fortalecer. Lo que significa un sol fuerte es que el dólar puede bajar, ¿no? Claro. El dólar puede bajar a 3.70, a 3.50, a 3.10. Esto a largo plazo. Si la economía, si tuviéramos desde hace, digamos, 3 años un presidente responsable, pero estaría volando porque el precio del cobre está en niveles históricos. Cada vez que el precio del cobre está por encima de $4.50 la libra, Perú ha crecido 5%, 6%. Claro. Y ahora este año vamos a crecer 3%, felizmente, porque el año pasado tuvimos recesión. Cuando México crecía 3%, Estados Unidos crecía 3%. Entonces, ¿por qué Perú tuvo recesión? Más allá del tema climático, el ciclón Yaku y todo eso, Ya languideció fue por esa un tema recesión. político. ¿Se terminó esa recesión ya? Sí, ya se acabó. Oficialmente está declarada acabada, ¿no? Hace 6 meses, aprox, el dólar estaba promedio de 3.67, ¿no? La parte más baja, 3.68, ¿no? Pero ahora ya estamos en 3.74.9, estamos, ayer lo vi, ¿no? Entonces, ¿podríamos esperar que por estos días, no sé, o semanas, regresemos como estábamos hace 6 meses al 3.67, 3.68 o ya no ya? Va a depender mucho de los flujos con los activos riesgosos. Y esto sería cauteloso, la volatilidad puede llevar a 3.80 o puede bajar a 3.65, ¿no? Porque hay mucho flujo que se está reacomodando a nivel global, producto de estos cambios en las tasas de interés. No obstante, mercados emergentes no ha subido tanto, las bolsas de mercados emergentes no han subido tanto como la bolsa de Estados Unidos. La bolsa de Estados Unidos ha subido muchísimo por un tema de tecnológicas. El tema de inteligencia artificial ha hecho que muchos inversionistas piensen que ese es el futuro, lo cual es verdad, y se han abalanzado y han comprado pues cantidades, las empresas como Nvidia, Google, Microsoft, que han volado a las nubes, y esas empresas han caído, digamos, en los últimos días 12, 15%, pero después de haber subido 300, 400, 500%. No duele tanto. Estamos hablando de correcciones en los mercados, pero lo que uno debe entender siempre en economía es que el empleo, la prosperidad de un país depende de la inversión. Cuánto capital viene e invierte, crea empresa, crea empleo. Y la inversión depende de la confianza. Y la confianza se arma un tema político, un tema social y un tema de oportunidad económica. Nos agarra en un momento clave, ¿no? Porque, a ver, ya estamos en franco inicio de campaña política, ¿no? 2024 a 2026, estamos ya en la última parte del 24, entonces yo creo que esta va a ser el momento, más allá de que los candidatos expongan sus propuestas, de que nosotros veamos bien quién precisamente nos puede ayudar a que la economía, que el sol se fortalezca, la economía no entre en recesión de nuevo, guiándonos de lo que pasa en Estados Unidos y en Asia, ¿no? Sí, en economía no hay mucha magia, es una ciencia. Exacta, es una ciencia exacta. Esto no es apuesta política. No hay fortuna acá. No hay fortuna. Los inversionistas peruanos o extranjeros van a invertir en Perú si hay confianza. Y la confianza es que no me cambien las reglas de juego de un día para otro. Este gobierno, por ejemplo, le ha dado respaldo a un proyecto minero que es Tía María, y le debe dar respaldo a todos los proyectos mineros porque es nuestra riqueza peruana, ¿no? Nosotros tenemos harto metal, tenemos cobre, plata, oro, plomo, zinc, litio, que también ahora es un mineral muy apreciado, pero que requiere todavía una serie de normas, regulaciones que permitan extraer litio de Perú. Entonces, nosotros podemos tener un desarrollo significativo si creamos confianza y le damos estabilidad a nuestro país. Los dos pilares más importantes que tiene el Perú en la parte macroeconómica son el Banco Central, liderado por el señor Julio Velarde, que es muy respetado a nivel internacional, el Ministerio de Economía, que más allá de todos los vaivenes, ha mantenido una política razonable, una política orientada a hacer bien las cosas, mantener el déficit fiscal más o menos manejable. ¿Dónde está el problema? El Congreso. El Congreso está sacando un montón de normas que están fuera de su propio, digamos, autoridad, ¿no? No se puede meter con el gasto público y lo ha venido haciendo. Entonces es importante que el Congreso también
se ajuste los pantalones y tome con responsabilidad su función y no se mete en la función del Ejecutivo. Ok. Ya, bueno, entonces en conclusión, tranquilidad Perú, porque si bien esto podría quizás afectar un poco la economía en el mundo, veríamos eso de acá a un largo plazo. No es de que las cosas vayan a subir como se estaba especulando, ni mucho menos. No, no, no. Para Perú, en realidad, lo que más dependemos nosotros es de nuestro contexto interno, porque la bajada de tasa de interés en Estados Unidos, en Europa, nos va a ayudar a largo plazo. A pesar de que esas economías se pueden desacelerar un poco, las proyecciones para el próximo año del PBI mundial es que va a crecer 3%. Ya. Ajá. Estados Unidos, Japón y Europa van a desacelerar un poquito, pero van a seguir creciendo. Ellos son nuestros principales mercados de exportación. Pero el cobre va por otra ruta. El cobre no solo depende del crecimiento, sino de un concepto más fuerte. Cambio climático y transición energética. Muy Los bien. autos eléctricos van a inundar el planeta Bueno. y eso va a favorecer al precio del cobre. Y Perú es el segundo productor mundial de cobre. Y si pusiéramos todos los proyectos en valor, o sea, si le diéramos permiso, seríamos el número 1 del mundo. Qué utopía. O sea, ¿Qué nos falta? De más de 200 países podemos ser el productor número 1 de cobre del ¿Qué mundo. nos falta para ser el número 1? Elegir bien. Elegir bien y que el gobierno también tome las decisiones correctas, ¿no? Porque muchas veces las decisiones del gobierno también son de carácter político. ¿Por qué tía María demora tanto? Porque cada presidente que entra la piensa, la evalúa, la mira por un lado por otro. Eso no debería ser un factor. Uno debería pensar desde el punto de vista económico qué es lo que más le conviene a la mayoría de peruanos. Y en función de eso tomar las decisiones. Alguna minoría radical te puede cerrar una calle y todo, pero es la minoría. El resto, la mayoría es lo que realmente importa. Entonces un gobierno, ya sea el ejecutivo como el legislativo, están obligados a trabajar por las grandes mayorías. Muy bien. Correcto. Muchísimas gracias, señor Melvin Escudero. En realidad nos ha ayudado muchísimo a comprender y a tranquilizar, que es lo importante. Para eso queríamos estar aquí con usted. Gracias.